que vamos a entrar en el estudio de los Salmos. Seguimos en el libro 1, seguimos en esta sección. Todos los salmos que aparecen en el libro 1 fueron escritos por David. Tiene que ver muchas veces con lamentos, en situaciones desesperantes del rey David. Pero hoy vamos al Salmo 32 y se le ha puesto diferentes nombres tan especiales a este salmo: el salmo de la confesión, el salmo del perdón, el cántico del perdón, como aparece aquí, el canto del perdón, el Salmo 32, porque este salmo tiene que ver con una experiencia no tan, vamos a poner así, no en relación con los enemigos de David, que tanto ha mencionado en los otros salmos, que hemos estado viendo que lo han puesto en una situación muy delicada, que se burlan de él, que quieren quitarle la vida, y etcétera, etcétera. Pero aquí tiene que ver con una experiencia personal. Aquí es donde él cometió una de las peores decisiones de su vida y que le llevaron a vivir, después de tanto triunfo y bendición de Dios, a vivir en una situación muy difícil en su vida personal, en su familia y en su reino. Aunque Dios lo perdonó, aunque Dios le ayudó y Dios le devolvió mucho de lo que él había perdido, pero ya no fue el David del inicio, ya no fue, ya hubo un cambio muy radical en él. Bien, vamos a ver esto y hay una anécdota con relación a este salmo. Se dice de Lutero que un día le preguntaron cuál de los salmos era el mejor y contestó, estas son palabras en latín, Salmi Paulini, y cuando sus amigos insistieron en saber cuáles eran, añadió el 32, el 51, el 130 y el 143. Porque todos ellos, o sea, estos salmos, todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene sin la ley y sin las obras del hombre que cree. Y precisamente es por eso que el apóstol Pablo toma el Salmo 32 para hablar acerca de esa obra redentora y de gracia que Dios hace por los que creen en Cristo. Por tanto, los llamó salmos paulinos, es lo que significa esta frase. Salmi Paulini significa salmos paulinos, porque el apóstol Pablo de ahí se basó para la famosa doctrina de la justificación por fe, ¿sí? Y esta anécdota surge de un libro que escribió Lutero que se llama Conversaciones de sobremesa, ¿sí? Entonces le llamó así los salmos paulinos, que son 32, 51, 130 y 143, y todavía faltan otros porque son 7 en total. Bien, vamos a ver ahora aquí. Clasificación del Salmo 32. El Salmo 32 es uno de los 7 salmos penitenciales. El 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. David escribió este salmo, o sea, el 32, perdón, escribió este salmo después de su amarga experiencia con Betsabé. Ahí está el problema, ahí está el asunto primordial de este salmo. La manifestación del perdón y la restauración de Dios a David es el tema central de este salmo. San Agustín y Martín Lutero tenían a este salmo como su preferido. El apóstol Pablo tomó este salmo para la doctrina de la justificación por fe, Romanos 4, del 6 al 8. Entonces, ahí está la importancia de este salmo, porque tiene que ver con una amarga, pero amarga experiencia de David. Una experiencia que tuvo un corto tiempo, pero que le tardó años hasta su muerte. De tal manera que cuando se habla de Salomón, rey de Israel, pues se le agrega una nota relacionada con esa experiencia de David.
Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, donde está la genealogía del Señor Jesús. Y veamos lo que dice aquí Mateo capítulo 1 y versículo 6. Muy bien. A ver, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Fíjense bien. O sea, recuerda esa experiencia amarga, dolorosa. No dice de la mujer de David, porque Betsabé llegó a ser una de las esposas de David, pero no dice esto, sino dice de la que fue mujer de Urías. Fíjense bien, entonces la repercusión de esa mala decisión no solamente le afectó para su tiempo, sino para siglos después. Entonces, ¿qué situación tan tremenda? Entonces, por eso este salmo es tan importante para que veamos acerca de la manera como Dios tuvo que tratar a David. Y ahorita vamos a entrar más en materia de esto. Bien, ahora vamos a ver aquí, el bosquejo del Salmo 32. El Salmo 32 solamente tiene 11 versículos, ahorita lo vamos a leer, pero vamos a encontrar 4 cosas aquí. La dicha del perdón de Dios en los primeros 2 versículos. El requisito para el perdón de Dios, versículos del 3 al 5. El fruto del perdón de Dios, versículos del 6 al 7. Y la enseñanza sobre el perdón de Dios, versículos del 8 al 11. Bien, entonces les invito a que leamos el Salmo 32 para tener una idea de lo que dice este salmo penitencial. Recordemos que son 7 salmos penitenciales y este es uno de ellos. Ya vimos el 6 y ahora vamos con el 32. Bien, a ver, vamos a leer ahí en sus lugares. Vamos a hacerlo con reverencia, vamos a leerlo en forma alternada y en el 11 nos unimos todos. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Todos juntos, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muy bien, así, este es este salmo tan maravilloso, el Salmo 32. Muy bien, entonces ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver el contexto histórico. Vamos a ver por qué razón tuvo que escribir David. Y no olvidemos que todos los salmos fueron escritos por inspiración divina. No surgieron solamente de la pluma de David porque él se sentía muy triste, se sentía con una culpabilidad que le estaba afectando, no era porque se sentía mal lo que estaba pasando en su familia, sino por el hecho de que Dios le estaba inspirando para poder escribir este salmo a fin de que sirviera también de bendición para todos aquellos que lo leemos, ¿sí? Entonces vamos a ver el contexto histórico. Primeramente, vamos a ver consideraciones iniciales. La Biblia muestra la verdad en relación a la vida de los siervos de Dios. Una de las cosas que hace la Biblia es que siempre es muy honesta con relación a la forma de vida de los siervos de Dios. Es decir, que si un siervo de Dios es fiel hasta la muerte, la Biblia lo dice.
pero que si falla en algún momento de su vida, también la Biblia lo dice. La Biblia no oculta y no pone superhéroes, porque a veces la gente quiere pensar de esa manera, de superhéroes que pues sirvieron a Dios, pero no es así. Todos padecemos de ciertas debilidades, aunque también tenemos fortalezas. 2, los siervos de Dios son expuestos tal como son para nuestro ejemplo. Es decir, ese es el objetivo. No solamente es exhibirlos por exhibirlos, no es para ponerlos en mal o para que en un momento nos burlemos de ellos porque podemos decir, ay, ese David, ¿cómo llegó a cometer esa barbaridad? No, sino también que nos sirva de ejemplo para que pues caminemos correctamente. 3, por medio de los pecados y caídas de los siervos de Dios, se nos dan santas advertencias, ¿sí? Porque ya de esa manera Dios nos hace ver, mira, eso pasó con David, pero ahora cuida tu vida, ahora piensa en ti. Hay un ejemplo muy especial en relación a lo que estamos viendo en estos puntos. Si ustedes leen el capítulo 5 de Daniel, se van a encontrar que el rey Belsasar tenía una gran fiesta en el palacio de Babilonia y había invitado a 1000 príncipes que fueron 1000 príncipes muy especiales de todo el reino. Y estaba celebrando esa fiesta, una fiesta pagana, con los utensilios del Señor. Y entonces recuerdan ustedes que se le apareció en la pared, ¿qué cosa? Una mano que escribió unas palabras, ¿sí? Unas palabras que sentenciaron su vida. ¿Se acuerdan cuáles fueron esas palabras? Es Mene, Tekel, Uparsin, así estaba escrito, muy bien. Y en esas palabras, que eran palabras en lenguaje caldeo, pues estaba la sentencia sobre Belsasar por haber cometido un gran sacrilegio, porque estaba teniendo la fiesta con los objetos sagrados del templo que servían para la adoración a Dios. Pero lo tremendo de esta experiencia de Belsasar es que cuando Daniel llega para descifrar esas palabras, Daniel le hace ver que Belsasar ya había tenido conocimiento de la experiencia de su abuelo Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no era su papá, era su abuelo, aunque en el texto dice que era hijo de Nabucodonosor, pero en realidad históricamente era su abuelo. Y le hace ver Daniel a Belsasar que la experiencia que tuvo Nabucodonosor en convertirse como una bestia comiendo hierba, eso él lo sabía. Y que Nabucodonosor, por esa experiencia, por 7 años de vivir de esa manera, se arrepintió y buscó a Dios. Y eso no hizo Belsasar. Y estaba haciendo una fiesta que le iba a costar la vida. Esa noche murió Belsasar. Esa noche entraron los ejércitos de Darío y acabaron o derrotaron a los babilonios y tomaron posesión de ellos. Entonces, Dios da advertencias muy claras y nos hace ver a través de ejemplos de personajes del pasado para que caminemos correctamente. Entonces, esa es la razón de por qué Dios nos da situaciones muy especiales de los siervos de Dios y no oculta nada, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo más. Noé fue un gran hombre de fe. Noé fue un hombre tan especial que halló gracia a los ojos de Dios. Y fue el hombre que salvó la humanidad, claro, por la dirección de Dios, salvó la humanidad del diluvio. Pero terminando el diluvio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Noé? Se emborrachó. Ahora, la Biblia pudo haber evitado esa experiencia, ¿no? Pero no la ocultó porque en esa situación su hijo menor cometió un acto de inmoralidad al burlarse de su papá. Y entonces cayó una maldición sobre Can. Y por causa de esa borrachera de Noé. Entonces, la Biblia es muy honesta. Cuando la Biblia habla acerca de una virtud de una persona, lo hace claramente. Pero también cuando alguien comete un pecado, una caída, también la Biblia lo dice. Entonces,
Siempre debemos de tener confianza en la palabra de Dios porque es honesta, es siempre muy abierta, siempre dice la verdad. Vamos a ver aquí. Y dice 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, cuando leemos de Abraham, cuando leemos de Lot, cuando leemos de Noé, cuando leemos de Salomón, de Samuel, de David y de los profetas, ¿para qué nos sirven ellos? Para ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo, bueno, bajo inspiración divina. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, es decir, para llamarnos la atención, para hacernos ver que debemos de tener cuidado con nuestra vida, porque si eso le pasó a Abraham, si eso le pasó a David, si eso le pasó a tal personaje de la Biblia, pues abramos bien los ojos, ¿verdad? Abramos bien los ojos, porque puede suceder que nos pase a nosotros. Y tal vez podemos decir en un momento dado, bueno, a ellos les pasó esto, pero porque se dejaron llevar o por cierta situación. No, debemos de tener cuidado, porque miren, otra vez, dice 1 Corintios 10, 12, así que el que, a ver todos juntos vamos a leerlo, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga, ¿sí? Porque a veces nos enorgullecemos, decimos, no, a mí no me va a pasar, no. Por ejemplo, luego los papás le dicen a los hijos, no llegues tarde a la casa, no, mira, son las 11 y te va a pasar algo, y hay peligro. No, a mí qué me va a pasar, yo por eso estoy entrenando karate, sé artes marciales, me cuido bien, tengo el celular, etc. No, hay que escuchar el consejo. ¿Qué dicen por ahí la gente? Que el que oye consejo, llega viejo, ¿verdad? El que no oye consejo no llega viejo. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Entonces hay que estar atento a las advertencias del Señor. Y la experiencia de David es una advertencia también, y por eso se escribió el Salmo 32. Bien, vamos ahora aquí. Vamos a regresar en el tiempo, vamos a regresar hasta 2 de Samuel, a la manera en lo que sucedió con relación a este salmo. El segundo libro de Samuel se puede dividir en dos partes, tiene 24 capítulos, se puede dividir en dos partes. Los primeros 10 capítulos tienen que ver con los triunfos de David. Es una cosa impresionante que usted puede leer en los primeros 10 capítulos, cómo va ascendiendo David. El primer capítulo de 2 de Samuel tiene que ver con la muerte de Saúl. Saúl se suicida, no olvidemos que se suicida. Le llega la noticia a David por medio de un mensajero, de un joven, le da la noticia que se ha suicidado y resulta que este joven ha sido partícipe en la muerte de Saúl y bueno, David hace justicia y acaba con este joven. Pero comienza a ascender la vida de David porque el suicidio ocurrió en una batalla con los filisteos y aproximadamente 3-4 días después, David fue coronado rey. Y no olvidemos que Saúl andaba buscando a David para poder matarlo. David supo esperar hasta la muerte de Saúl y cosa asombrosa porque 3-4 días después es coronado rey. Si él hubiera utilizado su propia mano, se hubiera quedado con la conciencia, con la culpabilidad de haber acabado con el rey Saúl, porque él era el ungido de Dios, pero supo esperar, tuvo esa confianza en Dios y entonces Dios le premió coronándole correctamente. Y en los primeros 10 capítulos de 2 de Samuel podemos ver cómo va ascendiendo David, va ganando batallas, Dios está con él, Dios lo bendice. David cada vez que emprende una batalla consulta a Dios, le pide la guía al Señor y constantemente le está pidiendo al Señor que le ayude y Dios lo va bendiciendo y lo va ayudando a acrecentar cada vez más el reino. Las 12 tribus que estaban dispersas y estaban en un gran conflicto por los dos problemas que había de Saúl, que era un mal rey, y la situación entre David y Saúl, pues ahora las cosas empiezan a entrar en paz
y las 12 tribus empiezan a unirse a David, y de tal manera que hasta llegan a coronarlo las 12 tribus otra vez a David, ¿sí? Entonces es una cosa muy especial. David se enriquece, le llegan muchos impuestos de las naciones vencidas, empieza a tener mucha fama porque Dios está con él. Y eso está en los primeros 10 capítulos. Pero llega del capítulo 11 al 24 la caída y viene hacia abajo. Entonces, los primeros 10 capítulos son los triunfos de David y los siguientes capítulos del 11 al 24, los problemas de David. Y podemos ver un poquito más a fondo la estructura del libro de 2 de Samuel. Otra vez, los triunfos de David aquí del 1 al 10, pero la clave, o mejor dicho, el punto crítico de los problemas de David ocurrieron en los capítulos 11 y 12. Y podemos llamarle los delitos de David y como consecuencia los problemas de David que vienen adelante, ¿sí? En estos dos capítulos, el 11 y el 12, son, por decir así, la razón de que se escribe el Salmo 32 y el Salmo 51 también. Más adelante ocurrió que se escribió el Salmo 51. Bien, ahora vamos a ver aquí los delitos de David. En estos dos capítulos, en el 11 y el 12, encontramos a David y Betsabe, y luego David y Natán, ¿sí? Que son los personajes principales. Aparece aquí David en una situación muy conflictiva y luego David es confrontado de una manera tan sabia, tan llena del poder de Dios, que David solito cayó en su propia trampa. David, pensando que estaba hablando de otra persona, resulta que él mismo se enjuició, él solito cayó en su propia red. Bueno, vamos aquí más adelante. Vamos aquí. Factores de la caída. ¿Por qué tuvo que caer David? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la vida de David? ¿Qué estaba sucediendo en él en ese momento que llegó a caer? Bueno, vamos a ver aquí 4 cosas. Primero, la prosperidad de su coronación. Llegó a ser muy próspero, volvemos a repetir. Llegó a ser tan famoso y tan lleno de riquezas que posiblemente él pensó, ya es hora de que me dé un descanso. Vamos por favor a 2 de Samuel capítulo 11, 2 de Samuel capítulo 11, y veamos lo que dice en el versículo 1. 11:1. Vamos a leerlo todos juntos. 2 de Samuel 11:1. A ver, dice así, todos juntos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Note el pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué se quedó? Ahora, vean ustedes en el segundo renglón. Segundo renglón dice que los reyes salían a la guerra. Él tenía que ir como líder, él tenía que ir al frente, él tenía que mostrarle a sus soldados que estaba con ellos. Él debería estar en el campo de batalla, no debió abandonarlos. ¿Pero por qué se quedó? Porque posiblemente dijo, bueno, tenemos suficiente comida, suficientes riquezas, ya todos los pueblos se nos están sometiendo, ¿para qué voy? Ustedes pueden hacerlo sin mí. Vamos a 2 de Samuel 5:12, alguien que nos lea por favor. 2 de Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová había confirmado su rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Muy bien, entonces, ¿cómo estaba el reino? Engrandecido. No, pues entonces ya, una victoria más, ¿para qué voy? Sí, mejor me quedo a descansar y que vaya mi general Joab, que vaya mi ejército, que vaya mi pueblo, pero yo me quedo porque
ya no me necesitan tanto, voy a dar unas vacaciones, ¿sí? 2, otro problema. La poligamia le había preparado para la caída. Tenía un problema David, ¿sí? Él no hizo tanto como Salomón, pero a él le gustaba tener muchas esposas, ¿sí? David tuvo muchas esposas, no tanto como las que tuvo Salomón, pero sí, y entonces eso inconscientemente le acarreó un problema. Porque mujer atractiva, mujer bella que podía él ver y que podía obtener, lo conseguía. Es como los famosos jeques árabes que hoy todavía en la actualidad todavía se dan ese lujo, ¿sí? Que ustedes pueden ver en la Biblia que hay reyes que tenían su harem. Por ejemplo, en el caso de Asuero, el rey Asuero, ustedes pueden ver en el libro de Esther que tenía su propio harem. Y todavía, aunque ustedes no lo crean, en Arabia todavía los jeques que son petroleros y que tienen millones de dólares se dan ese lujo, ¿sí? Claro, pues pueden mantener 1000 mujeres sin ningún problema, ¿no? Un mexicano, pues, ¿qué va a hacerlo? Bueno, sí. Pero este fue un problema, ¿sí? Ahora vamos a ver 2 Samuel 5:13. 2 Samuel 5:13. Alguien que nos lea, por favor. Veamos, ahí está el problema. Ahí está el problema de él. Entonces ya había un antecedente. Por ejemplo, ¿qué diferente con el caso de José en Egipto con Potifar, en la casa de Potifar? Cuando la esposa de Potifar se acercó a José, ¿qué hizo José? Salió corriendo. Él no quería tener esos problemas, ¿sí? Pero David no, porque David ya estaba, por decir así, psicológicamente preparado, porque ya tenía esposas por aquí y por allá. ¿Se acuerdan ustedes también de la famosa historia de Abigail? ¿Cómo se llamaba su esposo? Se llamaba Nabal y era de mal carácter. David había protegido a los siervos de Nabal, y cuando David andaba huyendo de Saúl, le pidió ayuda a Nabal y Nabal se la negó. Entonces David se enojó e iba contra Nabal, le iba a volar la cabeza, pero le sale al encuentro a Abigail. Y Abigail le lleva una gran cantidad de provisiones para él y para sus soldados. Y entonces ya David no hace nada contra Nabal. Pero unos días después se muere Nabal. Y entonces David, viendo que Abigail era también una mujer hermosa, la tomó como esposa porque se había quedado viuda. La protegió muy bien, ¿sí? Porque se hizo cargo de ella, ¿sí? Pero ahí estaba el problema de David. Ahí estaba esa situación. 3, permaneció en su casa cuando debería estar en la guerra, que ya es lo que vimos, ¿sí? Él debería dar ejemplo. Y lo último, la posición de poder, porque él era el rey, y era un rey ya muy famoso y poderoso, la posición de poder no le obligaba a rendir cuentas de sus actos a nadie. Simplemente él decía: Job, te vas a la guerra y tú te vas a tal lugar, y podía estar mandando, y él no necesitaba darle cuentas a nadie, ¿sí? Y a veces ese es uno de nuestros problemas, sobre todo nosotros los hombres, los esposos, cuando la esposa nos dice: ¿a dónde estuviste hoy? Bueno, ¿a ti qué te interesa? A veces decimos así de una manera muy grosera, ¿sí? ¿Y por qué te tardaste tanto? Bueno, ¿y qué? ¿Qué no me puedes dar el lujo de pasear? Y a veces respondemos así. O sea, porque no nos gusta a los hombres esposos, no nos gusta dar cuentas. Y David, pues David era el rey. Así es que él porque tenía que estar diciéndole a la gente: me voy a quedar unos días a descansar, ¿no? Él simplemente tomó la decisión y se acabó. Bien, vamos a ver una cosa más todavía. Ahora, veamos esto. Veamos esta frase muy tremenda. Vamos a leerla todos juntos. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino con el olvido de Dios. Esta es una frase de un famoso teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él murió en el tiempo de los nazis, más bien los nazis lo asesinaron, pero él escribió libros muy, muy buenos de teología. Fue un gran hombre, era pastor de una iglesia en Alemania, pero él escribió esta frase. Fíjense bien qué tremendo. Satanás no nos llena de odio contra Dios,
pero sí del olvido. Es decir, cuando empezamos a alejarnos de Dios, a olvidarnos de Dios, ahí viene ya nuestra caída. Ahí viene ya la situación difícil. Empezamos a ir hacia abajo. En el momento en que nos despegamos de Dios, ustedes saben qué peligroso es para un niño pequeño de 6, 7 años, 5 años, se despegue de su mamá en el tráfico o donde hay mucha gente. Qué peligroso. Si usted lleva a su niño de 5 años caminando a las 7 de la mañana en el metro Pino Suárez y se le despega a su niño, mire, se mete en un serio problema, Y lo mismo ocurre, caminamos con Dios y si nos despegamos de su mano, entonces empieza a venir nuestra caída. Veamos esto, ¿sí? La estrategia satánica, fíjense bien lo que hace el diablo. Otra vez, tomando la frase anterior, Satanás no comete el error de que nos volvamos odiosos a Dios, sino que simplemente de una manera muy sutil nos olvidemos de Él. Y miren, la estrategia de Satanás es olvidarnos de Dios, olvidarnos de la palabra de Dios y de la oración, olvidarnos de nuestra posición y privilegios y olvidarnos de nuestras responsabilidades por unos momentos. No de todas, nada más por unos momentos. Y es lo que pasó con David. Él sabía que él era un adorador ferviente de Dios. Él sabía que su Dios era un Dios grandioso. Él amaba a Dios. Pero al quedarse unos días acostadito en su casa, reposando, tomándose el aire libre muy satisfactoriamente, eso le hizo alejarse de Dios y por un momento olvidarse del Señor. Fue que ahí, de una manera muy tremenda, porque miren, atrás de todo pecado está el diablo. Y aquí David vio algo que no debió ver, ¿sí? Él debió haberse tapado los ojos. Veamos, por favor, vamos al capítulo 11, versículo 2. Que raras veces los hombres hacen eso, ¿verdad? Taparse los ojos. Muy bien, versículo 2, a ver, todos juntos, vamos a leer, dice así, todos juntos. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es lo que no debió ver. Debió irse corriendo. ¡Ay, qué estoy viendo! Se debió haber metido a su casa. Bueno, pero no lo hizo. Y ahí estuvo el problema. Ahí estuvo ese detalle. Pero miren, antes de eso, miren lo que estaba pasando en la vida de David. Es una cosa impresionante la manera como lo está narrando este pasaje, porque aquí, si estudiáramos un poquito de psicología, veríamos la manera como está reaccionando David. Dice en el versículo 2, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba pasando en esa tarde? Estaba adormilado, de ocioso, perdiendo el tiempo. No tenía nada que hacer. Ahora, él era un buen músico. Él era un buen compositor de salmos. Él era un gran adorador. ¿Por qué no se fue al templo? ¿O por qué no se puso a escribir un salmo? ¿O por qué no se puso a cantar? Porque era un buen cantante. No. Simplemente dejó pasar el tiempo. Estaba medio adormilado. No le interesaba nada de lo espiritual en este momento. Y fue lo que empezó a pasearse por su casa, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado con la televisión, hermanos, sobre todo, o ahora con toda la información que nos llega, porque dicen por ahí otra vez un dicho o un refrán de la gente que la ociosidad mató al gato, ¿no? Así dice la gente, la ociosidad mató al gato. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque si no tenemos nada que hacer, debemos de buscar algo que hacer, ¿sí?
Porque en la ociosidad podemos prender la tele, estarle cambiando a los canales hasta que llegue el canal que nos atraiga. Y sobre todo cuando se trata de cosas de inmoralidad, son las que más atraen. Y es ahí donde caemos, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado, ¿sí? Busque una predicación, busque algo edificante, busque un documental que le ayude, algo así diferente, pero no algo que venga a destruir la comunión con Dios. Y ahí es lo que le estaba pasando a David. No tenía nada que hacer. Así que al mirar a esta señora, porque era una señora, al mirar a esta señora, él se sintió atraído y ahí estuvo el problema. Entonces, miremos otra vez, el problema está aquí, se olvidó. Ahora, vea el punto número 3, olvidarnos de nuestra posición. ¿Qué posición tenía David? Era el rey de Israel y era el amado de Dios en ese momento. Y perdió por un momento esa posición tan especial que tenía delante de los ojos de Dios, ¿sí? Tenía ese privilegio tan tremendo, no cualquiera se le da esa posición. Bien, vamos acá adelante todavía, ¿sí? Ahora veamos aquí, sigamos adelante con lo que estaba pasando. ¿Por qué estamos viendo todo esto, David? Para poder entender el Salmo 32 y ver el impacto de este Salmo para nuestras vidas también. Entonces, veamos, las flaquezas de David. La pérdida de control familiar. David no controlaba ya su familia. Con todas las mujeres que él tenía y con todos los hijos que tenía, ya no podía tener control. Si leemos 2 de Samuel, nos vamos a dar cuenta que hubo problemas muy serios en su familia a tal grado que uno de sus hijos cometió una inmoralidad con una media hermana y su medio hermano, el hermano de donde cometió la inmoralidad, acabó con él. Si ustedes leen la historia de Tamar y Amón, se van a dar cuenta que estaban pasando cosas feas en la familia de David. De tal manera que Absalón, al enterarse que habían hecho una inmoralidad con su hermana, fue contra Amón, preparó una fiestecita, porque Absalón hizo algo muy estratégico. Absalón hizo una fiesta, invitó a todos sus hermanos, pero preparó a sus siervos y le dijo, cuando vean a Amón, pues sobre de él, y mató a Amón, ¿sí? Entonces, David, por el problema de todas sus mujeres y de todos sus hijos, él no podía tener control con ellos. Ahora, una cosa tremenda, se entera David de que Amón comete la inmoralidad y que Absalón mata a Amón y no hace nada. Si ustedes leen la historia, no hace nada. Absalón salió huyendo y se va a la casa de su abuelo. Su abuelo era un rey y se fue a la casa de su abuelo, pero David no hizo nada. No tenía autoridad. Entonces se le había salido de las manos su familia. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Pérdida de control familiar, con demasiadas esposas e hijos, perdió autoridad, perdió la atención y tiempo, perdió su comunión espiritual familiar. Él no celebraba el culto familiar. Él no tenía tiempo de orar con sus hijos, ¿sí? O no lo hacía simplemente. No es que no tuviera tiempo, sino que no lo hacía. Bien, vamos a continuar. Ahora, el otro problema. Se entregó a sus excesos. Se entregó a su pasión sin medida. ¿Cuál era su pasión sin medida? Era tener esposas. Porque como leímos en 2 Samuel 5:13, tuvo más concubinas y más esposas. Entonces, se dio ese lujo. Luego, se propuso eliminar cualquier obstáculo. Con el problema de Betsabé, cometió, de verdad, es increíble pensar que David haya llegado a esos... Nosotros que siempre vemos en los salmos al hombre espiritual, al hombre entregado a Dios, el que le alaba, el que se humilla, el hombre que tiene un corazón que busca a Dios de la manera más intensa y que hemos visto que era el enamorado de Dios, pues aquí nos da la vuelta, nos da la otra cara de la moneda, porque comete toda una sarta de situaciones graves en esta situación. Si se propuso eliminar cualquier obstáculo, emborrachó a sus 100 días, colocó en su mano la carta de su muerte
y ordenó que lo dejaran solo en la batalla. ¿Sí? David se entera que Betsabé está embarazada. Imagínense, bueno, pasan 2 meses aproximadamente. ¿Cuánto tiempo se puede dar cuenta de una mujer que está embarazada? 2 meses, 3 meses, más o menos. Más o menos le calculamos. Le manda a decir Betsabé a David que está embarazada, y entonces David planea cómo acabar con la vida de Urías. Y manda a traerlo, porque Urías está en el campo de batalla, está con Joab. Se había ido a pelear contra los amonitas, y lo manda a traer. Y lo lleva al palacio, le pide informes de cómo está la guerra, y dice, ahora sí, ya vete a tu casa, vete a dormir con tu esposa, ya, pero de una manera muy engañosa. Y resulta que le salió chueca la orden, porque Urías se quedó afuera del palacio a dormir. Y cuando David le dicen, Urías se quedó a dormir en el patio del palacio, y va con él y dice, ¿y por qué? ¿Por qué te quedas aquí? ¿Por qué no te fuiste de tu casa? Y le dice algo, estamos en guerra, rey, estamos en guerra, estamos en peligro. El pueblo de Dios está en una situación difícil, y yo me voy a ir a dormir cuando estamos en peligro. Eso no puede ser. O sea, era más fiel Urías que David en ese momento. Fíjense bien qué tremendo. Entonces lo manda a su casa, pero en la noche lo manda a traer para invitarlo a cenar, y lo emborracha. Y ahí está, lo emborrachó. Pero ni aún así borracho se fue a su casa. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Se quedó ahí, y por último escribe una carta con la sentencia de muerte. Y mire, es una de las cosas que podríamos decir nos debería dar coraje, porque le pone la carta en su mano a Urías, y él no sabe que ahí en esa carta está su sentencia de muerte, y se la lleva a Joab para que ponga a Urías en el frente de batalla y los enemigos acaben con su vida. Y así fue. Entonces David en ese momento era un vil inconverso. En ese momento. O sea, hasta como que da pena pensar que David haya sido uno de los grandes adoradores de la Biblia, porque hizo todo lo contrario, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí. Fue víctima de su autosuficiencia. Se dejó llevar por su alta posición. Él era el rey, ya lo estamos mencionando. Él podía hacer lo que quería. No daba cuenta de su vida a nadie, ya también lo mencionamos. Tomó decisiones sin consultar a ninguno ni a Dios. Lo que antes hacía para ganar sus batallas, cuando estaba en peligro con Saúl, cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos y buscaba a Dios, Dios le bendecía y lo salvaba. Ahora no. En esta situación donde él pudo haber clamado a Dios para que le ayudara a salir de esta situación personal, no lo tomó en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, dice 2 Samuel 11:27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable. Porque no era lo que se esperaba de David, siendo un hombre consagrado, un hombre entregado a Dios. Bien, ahora vamos a ver esto. Pensemos en esto. Miren, el pecado produce otros pecados. Si pensamos que, ya dije una mentirita, pero es una mentirita y ya no va a pasar más, no. Una mentirita trae otra y luego otra y otra, y empezamos a caer en situaciones graves. Un pecado trae otro pecado. El pecado hace sensible el corazón, y es lo que le pasó a David. Se volvió cada vez más duro, más insensible a lo que estaba pasando en ese momento. 3, el pecado nos hace caer en pánico. ¿Por qué tomó medidas tan drásticas contra Urías? Porque por dentro él estaba sintiendo pánico de que lo descubrieran. Y una de las cosas que más tememos es que nos descubran cuando estamos haciendo algo malo, ¿sí? Tenemos temor, ¿sí? Y 4,
El pánico nos hace tomar decisiones erróneas. Es lo que sucedió con David. Y el pecado está a la vista de Dios. No podemos ocultar eso. No importa que nos vayamos hasta el fin del mundo, nuestro pecado está a la vista del Señor. Bien, ahora, veamos esto rápidamente. En 2 Samuel, acordémonos, en el capítulo 11 es David y Betsabé. Capítulo 12 es David y Natán. Ahora entra en escena Dios. Ahora entra en escena Dios a través del profeta Natán para confrontar a Urías. Perdón, a David. Y Dios va a poner al descubierto el pecado de David. Por favor, vayamos hasta 2 Samuel capítulo 12 rápidamente para que veamos esta situación. Y versículo 1, por favor. Vamos a leer versículo 1. ¿Qué dice? Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Hasta ahí. ¿Quién envió a Natán? Dios. Porque llegó el momento en que Dios tuvo que entrar en la escena para ponerle un alto y hacerle ver a David su grave error, su gran pecado. Así es que Dios tarde o temprano nos sale al encuentro. Podemos pensar, es que ya llevo 2 meses y no me pasa nada, y hace 2 meses cometí algo grave, o algo que cometí contra Dios, o pequé, y no me pasó nada. No. Dios tarde o temprano nos sale al encuentro. Y aquí viene esta situación. 2, Dios muestra las consecuencias del pecado. Va a mostrarle de una manera tan especial cómo había caído tan bajo David. Cómo había caído tan bajo, ¿sí? Porque no se esperaba de David que llegara a esta situación. Ahorita vamos a entrar en materia de esta situación. 3. Pero una cosa muy especial que ocurrió aquí. Dios perdona el pecado confesado. Versículo 13. Por favor, vamos hasta el 13. Nos vamos a saltar 13. Todos juntos. Entonces dijo David a Natán. Todos juntos. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirá. ¿Sí? Esta es una de las cosas más asombrosas de la Biblia. Habiendo hecho algo tan desagradable, tan malo, tan perverso, ¿cómo que Dios lo perdona? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué normalmente esperamos? Cuando vemos una película donde los malos y los buenos están luchando, ¿qué esperamos de los malos? Pues que mueran, que sean derrotados, que vayan a la cárcel, que les vaya mal en su vida. Casi siempre esperamos así de los malos. Pero aquí a este malo, por decir así, el malo de esta telenovela en este momento, la telenovela se llama David y Betsabé, pues el malo triunfa, por decir así, porque es perdonado. O sea que, ¿cómo? Me cambiaron la película, como que les falló a los de Hollywood, ¿sí? Y entonces, como que eso está mal, pero no está mal en el sentido del corazón de Dios. Ahorita vamos a ver. Pero vamos a ver aquí. Pero Dios enjuicia el pecado. Aunque lo perdona, Dios enjuicia el pecado. Y Dios restaura el pecado confesado. Ahorita vamos a ver algo más. Bien, vamos a pasar aquí. Bien, Dios pone al descubierto el pecado. Hay 2 maneras en que Dios actúa. Está la acción de la conciencia. No pensemos que nuestra conciencia se queda adormilada. La conciencia está trabajando porque Dios la utiliza para revelarnos nuestra situación. Y uno de los grandes problemas, o mejor dicho, una de las grandes respuestas de la conciencia a nuestra vida, y lo saben muy bien los psicólogos, es el sentido de culpabilidad. Nos empezamos a sentir culpables y hasta nos sentimos mal, porque sabemos que fallamos en algo, hicimos algo mal, ¿sí? Tratamos de ocultarlo o tratamos de llevar a través del día nuestras actividades y con una sonrisa, hablando con la gente, pero la culpabilidad está en nuestra cabeza
Y esa culpabilidad tarde o temprano nos va a hacer ver que estamos mal. Se dice, hay una historia muy famosa de que el aviador que iba o que llevaba la bomba atómica para Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, dice que este aviador dejó caer la bomba y pensó, dice, ya, pues terminé mi misión, ya hice lo que tenía que hacer, regresó otra vez a la base militar donde él había salido, pero cuando vio las noticias del tremendo desastre que hizo la bomba atómica y que miles de familias y niños inocentes habían sufrido por la bomba atómica, tuvo tanta culpabilidad que la biografía de ese aviador dice que terminó en un hospital psiquiátrico y murió en ese hospital, porque no podía vencer la culpabilidad. Entonces, la conciencia afecta de una manera a veces tan tremenda que nos hace caer en la desesperación. Y David empezó a sentir que su conciencia le estaba afectando. Cuando veamos el Salmo 32, dice que mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Saben por qué? Por su conciencia. Porque él sabía lo que había hecho, no solamente con Betsabé, sino lo que había hecho con Urías. ¿Sí? Y ahora viene la acción de Dios. Dios empieza a trabajar de una manera especial con David. ¿Y cómo lo hace? Con una parábola tan bonita. Una parábola tan especial. Y ahora sí vamos a leer esta parábola. Así, la parábola del hombre rico y el hombre pobre. Vamos a este pasaje de 2 Samuel, versículos del 2 hasta el versículo 5. A ver, todos juntos, del 2 al 5. Dice así: el rico, todos juntos, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Miren, le entró a David el espíritu justiciero. Ahora, eso había sido antes. David era muy justiciero y era un hombre que le gustaba ayudar a la gente a que se restaurara cuando estaba pasando por momentos de injusticia. Tenía esa cualidad David. Cuando escucha esta historia tan bonita del hombre rico que tenía muchas ovejas y el hombre pobre que nada más tenía una, pues se enfurece de que el rico se haya aprovechado del pobre para quitarle su única oveja, ¿sí? La oveja que más amaba a ese pobre. Y David, ya me imagino a David tomando su espada, sacando su espada, la espada tal vez hasta de Goliat, sacándola para desenfundar y decir: ¿dónde está ese hombre para ir y volarle la cabeza? Y miren, hay un dicho, otra vez, otro dicho, el tercero, que dice la gente: Dios no castiga ni con palos ni con piedras. Dios actúa de una manera muy especial. Fíjense bien, ¿qué ocurrió? Dice todavía David, fíjense bien qué justiciero era David. Versículo 6, dice: y debe, ¿qué cosa? Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué cosa no tuvo? ¿Qué no tuvo David con Urías? No tuvo misericordia con Urías, y era su fiel soldado, porque se lo hizo ver que él se quedó a dormir en el patio del palacio porque estaban en guerra, y estaba protegiendo a su rey, y protegiendo a Israel, cosa que David no lo estaba haciendo en ese momento. Y versículo 7, a ver todos juntos, el 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres, ¿sí? Tú eres. Ese hombre rico, con todas sus ovejas, que en el sentido ya interpretativo de esa parábola, pues indicaba todas las esposas que tenía. Dice, y el hombre pobre, ¿quién era? Pues era Urías, que nada más tenía una sola esposa. Dice, pues tú te aprovechaste de tu posición, porque tú siendo el hombre rico, no tuviste misericordia de Urías. Tú eres él. O sea, tú mismo te estás enjuiciando. ¿Tú quieres la muerte de ese hombre rico? Pues es para ti esa muerte. Tú mereces eso. Tú no tuviste misericordia. ¿Sí? Y Natán actuó con tacto ante David. Natán apeló al sentido de justicia de David. Natán narró la parábola que aguijoneó la conciencia de David, porque por eso reaccionó de esa manera enojado. Y Natán y la parábola hicieron que David se juzgara a sí mismo. Miren qué tremendo, ¿sí? Solito cayó en su propia trampa David. ¿Sí? Él mismo como decimos vulgarmente, se echó la soga al cuello. ¿Sí? Y Natán dijo, pues, tú eres aquel hombre, tú eres David. Hiciste esto. Y le hace notar varias cosas a David. En este pasaje del 7 al 12, Dios le dice a David, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. ¿Cuántas veces no lo libró de la mano de Saúl? Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. En tu seno tenía muchas mujeres. Además te dio la casa de Israel y de Judá, tenía todo el reino, las 12 tribus a su favor. Y dice el Señor todavía, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero no ocurrió eso. Y miren qué situación de David, ¿sí? Y entonces aquí viene el juicio de Dios. Sí, Dios perdonó a David, pero el pecado trae consecuencias. Y dice aquí el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y es ahí donde surge, si leemos según Samuel, la gran rebelión de Absalón. Y recordemos que Absalón era su hijo. Y se metió en un serio problema David al querer luchar contra su propio hijo. Era un serio problema. Y una cosa más, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esa es la razón de por qué cuando se menciona a Salomón, no se dice Salomón nació de la esposa de David, sino de la mujer de Urías, porque a pleno sol, para que todo el mundo se entere. Mire, como decimos aquí, para que todo México se entere. ¿Sí? Qué tremendo. Bien. Ahora, Dios perdona el pecado confesado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y estas palabras, pequé contra Jehová, no quiere decir que las dijo así con mucha simpleza. No, estaban cargadas de dolor porque la parábola que le dio Natán le había llegado tanto al corazón que posiblemente en ese momento, al decir estas palabras, pequé contra Jehová, David estaba tan avergonzado y llorando por todo lo que había cometido, porque su conciencia y la palabra de Dios estaban haciendo efecto en su corazón. ¿Sí? O sea, estas palabras no pensemos que la dijo nada más así de una manera superficial, sino llegó de una manera muy profunda a su ser lo que había ocurrido. Y dice, y Natán dijo a David, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, esto podría pensar, bueno, entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Entonces podemos hacer lo que queramos y nada más, Señor, perdóname y ya todo pasó. No hubo algo, fíjense bien. Dijimos que Betsabé había quedado embarazada y nació un niño. Pero Dios no le permitió la vida a ese niño.
no le permitió a David que tuviera la alegría, el gozo de tener a ese niño en sus brazos. Dios le quitó la vida a ese niño, ¿sí? En 2 Samuel 14:23 se menciona que en la justicia de Dios le dijo el Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David se puso a orar con mucha desesperación y hasta ayunar por ese niño para que Dios le diera la salud, no se lo llevara a Dios, que no muriera ese niño, pero Dios se llevó a ese niño. Ahora, ¿por qué se llevó a ese niño? Ese niño era inocente, ese niño no era culpable. El niño no sabía nada del problema entre Betsabé y David. El niño tenía su mente completamente limpia, inocente. Pero Dios le dio una enseñanza a David. Alguien tenía que pagar por su pecado. Como en el caso de los sacrificios, como el cordero, como el becerro, como las palomas que son llevadas al sacrificio y que inocentemente tienen que dar su vida por el pecado de alguien. Así también la vida de este pequeño tuvo que sufrir con su vida lo que habían hecho sus padres. O sea que él, por decir así, estaba pagando por el pecado de sus padres. Y esto es el ejemplo del corazón del Evangelio, donde un niño vino a nuestro favor para poder salvarnos de nuestro pecado. O sea que no fue fácil la situación. No solamente es, bueno, pequé y ya Dios me perdonó y sigo mi vida como sea. No, Dios actúa a veces de una manera muy drástica y ese niño tuvo que pagar. El niño de David y Betsabé. Podemos decir que ese pequeño fue el cordero del sacrificio, porque Dios le estaba mostrando a David hacia el futuro y hacia nosotros de Cristo. Porque un niño, fíjense bien lo que dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Lucas 1:69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David. Y aquí está el pequeño, ese pequeño que fue a la cruz. Ese pequeño que nació para ir a la cruz, para morir por nuestro pecado. Y ese fue el ejemplo. O sea que ese bebé de David y Betsabé era un tipo de Cristo, muriendo a favor del pecado de David y Betsabé, ¿sí? Y Cristo murió por nosotros. Isaías 53:6, que lo hemos leído muchas veces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en ese niño. Y es aquí donde entra el Salmo 32. Después de esta experiencia amarga, la bendición del perdón de Dios. Y entonces el Salmo 32 comienza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? Y terminamos. Qué enseñanza, ¿verdad? Para poder llegar a este Salmo 32. Porque ese es el corazón